tiempo del misterio ha llegado. 2 nuevas citas nos esperan para cubrir toda la madrugada, el fin de semana, de esos temas que aquí nos gustan. Hasta las 4 tenemos, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos y será un placer que nos acompañes. ¿Te gusta la música, Fernando? Muy chula. Fernando Jiménez López del Oso, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, caballero, encantado de estar de nuevo en tu programa. Y yo de que estés con nosotros otra vez. Biólogo, divulgador científico, escritor, ganador del premio Minotauro 2009. Estás metido en un proyecto que se llama Ocupacha, que ahora nos vas a contar. Y yo he de decirte que no he leído del todo todavía la obra, estoy en ella, pero estoy ahí pillado con Yeti. Una obra que editaste hace un poquito, ¿no? Hace unos cuantos meses. Bueno, esto salió hace 2 meses, poco más, ¿eh? La verdad es que es casi recién parida, podríamos decir, y sin embargo, pues bueno, la acogida y la carrera que está teniendo de momento está siendo bien buena. Ajá. Es curioso porque dice que vuelves con una novela llena de acción que nos hará reflexionar sobre nuestro futuro cada vez más incierto. Bueno, cuéntame antes del proyecto Ocupacha. ¿Qué es eso del proyecto Ocupacha? Bueno, el proyecto Ocupacha es un viejo conocido. Yo lo descubrí hace unos 15 años, más o menos. Casi cuando íbamos a Egipto, ese primer viaje que hicimos por ahí. Pues prácticamente a la vuelta. Recuerdo que mi padre me presentó a... es verdad que me lo contaste, me acabo de recordarlo yo también, sí. Sí, me presentó a Salva Guinot, que era el director técnico del proyecto, que en aquel entonces estaba pues prácticamente empezando. Y hoy ha ido creciendo y el proyecto lo que es un grupo de espeleólogos, aventureros, y ya ha ido creciendo hasta dejarnos meternos a los escritores y a los biólogos, que lo que hace es que ayuda a científicos en sus investigaciones. Es decir, es gente que tiene una capacidad técnica en los lugares de difícil acceso, una capacidad técnica muy alta, y entonces lo que hacen es que consiguen que los arqueólogos o que los biólogos puedan llegar a lugares a los que físicamente no han podido acceder hasta ahora. Uh-huh. En Perú pues, son muchas las campañas que se han hecho ya varios años, y se han hecho investigaciones en la zona de Machu Picchu, en Cuelap, en Ollantaytambo, y siempre integrado desde un punto de vista académico. Bueno, aquí en España ahí la Universidad Jaume I de Castellón es la que les respalda, y allí en Perú o en Ecuador, donde se han hecho otras cosas, son las universidades de allí las que lo integran dentro de sus proyectos de investigación, ¿no? Yeah. Entonces, como, digamos, la aventura al servicio de la ciencia. Yeah. Que es curioso, hablando de esos lugares, cuántas cosas nos quedan todavía por conocer de la historia de la arqueología, ¿verdad? Cuántas cosas quedan todavía en países como Perú, has nombrado, México, Egipto, qué cantidad de cosas que pueden incluso transformar y cambiar la historia que conocemos. Sí, la verdad es que, fíjate, precisamente es una de las cosas con la novela que luego comentaremos, ¿no? Cómo sigue habiendo lugares en el mundo que desde un punto de vista biológico y de especies y de seres nuevos que nos están esperando, pues aún están tan presentes, ¿no? Yo creo que tendríamos a pensar, como tenemos todo el acceso a la información, ¿no? Con Internet ahora mismo, uno tiende a pensar que está todo ya hecho, ¿no? Es decir, que miras en Google Earth y todos los lugares están, pones Machu Picchu o pones Gizeh y te aparecen 800.000 entradas en las que todo parece que está muy muy claro, y sin embargo, caray, no sé qué ocurre, que no dejamos de tener noticias cada vez nuevas, revolucionarias, que ponen en duda todo lo anterior y que bueno, que van demostrándonos lo que todavía nos queda por ahí por aprender y descubrir. Este planeta nuestro todavía tiene muchas sorpresas que aportar, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es un consuelo, A mí me gusta mucho esa idea, ¿no? De que ahora en un momento tan duro como el que estamos pasando, la crisis, las guerras, tanta historia, ¿no? Pues pensar que la magia aún pervive, que todavía nos está esperando, que aún se puede hoy hacer esos descubrimientos, yo creo que es un consuelo. En esta novela nueva, en este libro nuevo, Yeti, así se llama, planteas un futuro cada vez más incierto. Si vamos un poquito a la realidad, si quieres, luego entramos en la ficción. Como biólogo, es curiosa la cantidad de especies que estamos haciendo desaparecer diariamente en el planeta, ¿no? Sí, eso es cierto. Mira, hay un dato que es muy curioso y muy llamativo, ¿no? Nosotros conocemos ahora mismo 1,5 millones de especies aproximadamente, de seres vivos, que no está mal. Y sin embargo las estimaciones son que el planeta lo poblan entre 10 y 30 millones de especies. ¿Qué me dices, Es decir, nos puede quedar 20 veces lo que conocemos, ¿no? Y lo que sabemos, desgraciadamente, es que muchas de estas especies están desapareciendo antes siquiera de que tengamos constancia de su existencia.
decir, los lugares donde más riqueza hay, donde más especies hay, que son los bosques tropicales, toda la zona tropical, la zona ecuatorial, es la que está desapareciendo a una velocidad más vertiginosa. Entonces, bueno, estamos envueltos en un proceso que se llama la sexta extinción, que no es que lo diga yo, sino que esto, desgraciadamente, es una declaración de las Naciones Unidas. Y sí, pues como bien decías, demasiadas especies de seres vivos están desapareciendo ahora y sin que las lleguemos a conocer. Quizá el ser humano sea la especie animal más, aunque seamos un poco racionales, más destructiva que ha habido a lo largo de toda la historia del planeta, ¿no? Sí, yo tenía un amigo que era, no sé si era astrónomo, siempre he tenido duda entre astrónomo y astrólogo, ¿no? Era de la rama científica pura y dura, ¿no? Y decía que el hombre se había convertido en una fuerza geológica. Yo creo que tenemos tanta capacidad de cambiar las cosas, que movilizamos tanta energía e intervenimos en tantos procesos, que tenemos una capacidad demasiado grande para afectar al planeta, ¿eh? Yo creo que entre que somos muchos y que nuestra capacidad es tan grande, estamos arrasándolo. En tu libro planteas que hay un lugar donde hay un montón todavía de especies, que es un sitio poco tocado, poco explorado. ¿Existen todavía sitios de estos? Pues como te decía antes, existen, afortunadamente. Sí, además muchos directamente no se han llegado a explorar, y otros se han dado expediciones, pero las expediciones, cuando uno las ve de cerca, bastante tienen con procesar lo que ocurre a pocos metros de su campamento, ¿no? Y más en lugares tan abruptos como estos. Entonces sí es verdad que quedan todavía lugares por explorar, por lo menos para los occidentales, ¿no? Luego sí que nos llegan ahí los mensajes, nos llegan las leyendas en algunas ocasiones de los pueblos indígenas que viven en esos lugares, y leyendas que en algunos casos es posible que sean simples mitos, sino que estén recogiendo sucesos reales, ¿no? Yo creo que a través de ese conocimiento ancestral de esos pueblos que viven allí, en esos lugares precisamente, es donde más nos podemos acercar con un primer contacto a lo que allí está sucediendo y a las especies que allí están habiendo. Y hablabas de que puede haber hasta 10 millones de especies y conocemos solamente un 1,5 millones. Dentro de 10 a 30, vamos. Ya, dentro de ellas puede haber mamíferos grandes, me refiero, seres parecidos a nosotros todavía por ahí desconocidos, como puede ser el Yeti, el Sasquatch, toda esa Bigfoot, toda esa gran cantidad de aparentes leyendas que hay en este planeta. Bueno, la pregunta es fácil y rápida. Miguel, la verdad es que la pregunta tiene miga. Tendremos que hacer un programa largo hablando sobre ella, ¿eh? La respuesta corta es que sí. La respuesta corta es que sí. ¿Ah, sí? Se siguen encontrando, grandes mamíferos. Por ejemplo, en lugares tan poco conocidos como Vietnam, donde ha habido una guerra hace no demasiadas décadas, aún ahí, en esos lugares, se siguen encontrando grandes mamíferos, grandes cérvidos nuevos para la ciencia. Se siguen encontrando nuevas especies de primates por nuestro planeta, y lo que es más importante, y esto sí que llama la atención, es que se siguen encontrando, por lo menos en el registro fósil reciente, insisto con lo de reciente, nuevas especies de seres humanos. Esto que suena un poco extraño, bueno, pensemos en el Homo floresiensis, que apareció hace unos pocos años. Esos eran unos fósiles que estaban en la isla de Flores, que está en Indonesia, de unos seres extraños que medían poco más de 1 metro, 1,20 m, y que se ha descubierto que es una especie nueva en sí misma, es decir, no es una adaptación de Homo erectus al estado de isla, sino que es una nueva especie, que vivió hace unos 12.000 años, son los fósiles más recientes encontrados. Ojo, digo más recientes encontrados porque puede haber fósiles más recientes todavía que no se hayan encontrado. ¿Y por qué no? Podría haber incluso poblaciones que aún estuvieran viviendo. 12.000 años no son 12 millones de años, es ayer mismo. Y como digo, en este caso, como hablábamos antes de lo de las leyendas, de las poblaciones de los lugares, pues nos encontramos con que en esos lugares hay multitud de leyendas que hablan de individuos así de pequeños. Esa, en este caso, se ha descubierto ahora mismo, hace unos pocos meses, una nueva especie de homínido en la zona de Siberia, en un yacimiento vinculado con los neandertales, que aún no tiene nombre, se le conoce como el homínido de Denisova, que son las cuevas donde se encontró, y que vivió hace unos 40 o 50.000 años.
insisto, otra vez ayer mismo, en este caso, una especie vinculada por los rastros que se han encontrado a los neandertales, que los neandertales morfológicamente tienen una apariencia, bueno, totalmente humana como nosotros, pero podríamos pensar que el aspecto promedio que tienen es como el de un humano lanzador de martillo, es decir, un tipo de unos 2 metros de alto, o 1,80 m de alto por lo mismo de ancho prácticamente. Es decir, eso están ahí, insisto, los lugares donde se están encontrando estas cosas son lugares también con una densidad de población humana muy baja, es decir, que aún podríamos encontrar, aún se podrían investigar y podríamos llevarnos más de una sorpresa. Entonces la pregunta aquí es obvia, ¿no? Es decir, todas las leyendas que hay de encuentros en esos y en otros lugares de humanos modernos con extraños homínidos en lo profundo de esos bosques de la taiga siberiana o de los bosques de Indonesia, podrían tener una base real, podrían estar aludiendo a seres reales como los que se están encontrando en ese registro fósil. Pues es posible, ¿por qué no? Tendremos que dedicar un programa para hablar de ello, ¿te parece, Fernando? Yo creo que merece la pena hacerlo un poco. James Lovelock hablaba de Gaia y decía que el planeta era un ser vivo. ¿Tú como biólogo estás en esa onda también? ¿Hay mucha gente que participe de esta idea? Tú dices que no has leído la novela, pero a mí me parece que algo has leído, Miguel, porque o eso tienes o te sigue funcionando el sexto sentido tuyo de una forma fantástica. Tú sabes que yo tengo poderes. Sí, algo así. Pero lo digo porque precisamente esa es una de las reflexiones que suceden en el libro, ¿no? Ahí en esta novela, uno de los temas que suceden es que un extraño virus empieza a manifestarse en Londres, empieza a extenderse un virus hemorrágico, y la doctora de estudios epidemiológicos que lo investiga piensa que el origen puede estar en Sumatra y va para allá, ¿no? Y una de las frases que tiene el protagonista cuando reflexiona sobre ese virus, dice, es curioso, ¿no? Porque este virus es el anticuerpo con el que la Tierra se defiende de nosotros, ¿no? Siendo nosotros los humanos un virus en sí mismos. Es decir, es como si existe o como si existiera realmente ese ser de Gaia, y ahora mismo anduviera relevándose o rebelándose, mejor dicho, contra nosotros. Yo sinceramente no sabría qué decir, ¿no? Es decir, la hipótesis de Lovelock es muy sugerente, y sí es verdad que estamos todos mezclados. Es decir, esto no deja de ser una burbuja, una pelotita que va volando por el cosmos y en la que estamos, de momento aquí, todos condenados a entendernos. Y no nos estamos entendiendo, ¿no? Yo creo que la especie humana está desequilibrando el tema mucho. Visto de esa manera, podríamos ser como una pequeña célula flotando en mitad de un campo o de un medio de cultivo, ¿no? Con los diferentes orgánulos relacionados unos con otros. Si hay una inteligencia que se podría extraer de todo esto, sinceramente no lo sé. A lo mejor es que es simplemente un problema de escala, es decir, y esta inteligencia y Gaia existe y nosotros simplemente somos incapaces de percibirla porque se manifiesta a un ritmo mucho más lento que el ritmo vital nuestro, ¿no? Pero ya te digo que a mí la teoría me gusta y me parece tremendamente sugerente. A veces cuando miras el comportamiento del ser humano con la propia naturaleza, nos mereceríamos que hubiera algo vivo que estuviera por encima de nosotros, que nos diera un toquecito. Cuando... No, nos lo va a dar, ¿eh? Sí, cuando alguien, por ejemplo, machaca los ríos, o el agua, que es la fuente principal de vida de este planeta, es que tiene poca inteligencia, ¿verdad? Y es algo que estamos haciendo constantemente. Cuando viajas por ahí ves cómo se trata al Nilo en Egipto, ¿no? O al Ganges en la India, o a los grandes ríos, el Amazonas, incluso los pequeños, echando toda la basura, te empiezas a plantear que el ser humano debe estar un poco mal de la cabeza, porque está machacando su propia, algo que necesita vitalmente para vivir. Bueno, igual que hacemos aquí, ¿eh? Ya. Que aquí decían del Támesis que servía como tinta, y creo que eso se hizo la prueba. Es decir, se rellenó una pluma con agua del Támesis hace unas cuantas décadas y se escribía. Pues sí, desgraciadamente parece que allá donde vayamos lo estropeamos. Y el tema de los ríos como arterias de la civilización y arterias de la vida es especialmente preocupante, ¿no? Tú que viajas tanto, ya sabrás que en esta última
temporada el Amazonas se está secando y muchos pueblos ribereños tienen serios problemas. Sí. Y en este caso, gracias a la globalización de todo, estamos cambiando el clima, ¿no? Sobre todo en los países, o por culpa de los países ricos, y se manifiesta donde menos se lo merecen. Ya. Y el Nilo yo nunca lo había visto tan bajo como lo he visto este último año que cuando hemos estado por allí. Algo absolutamente escandaloso y sorprendente. Claro. Pero bueno, ojalá tu libro no sea algo profético. Yeti, al final bueno, espera, déjame que lea algo que dicen aquí de él. Dice que Yeti es una novela que transgrede continuamente las fronteras del género de aventuras para internarse en el thriller, la ciencia ficción y por momentos el terror. ¿Vamos a pasar miedo leyéndolo? En algún momento se va a pasar miedo. En algún momento hay algún pasaje que parece que lo hubiera escrito, me lo hubiera dictado al oído Stephen King, pero yo creo que sobre todo es una novela de aventuras, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que nos metemos con el poder internacional por un lado, nos metemos con una enfermedad terrible y fuera de control a la que hay que tratar de ponerle coto, o no, porque también a veces que uno piensa que casi sería mejor, ¿no?, que algo se nos llevara por delante a todos. Y también, claro, como no, teniendo el título de Yeti y sabiendo que sucede en Sumatra, ¿no?, donde tú lo sabes bien, las historias y las leyendas de Loran Pendek, de Loran Gadang son tan frecuentes, pues bueno, digamos que se mete un elemento extra que algún susto nos puede dar, ¿eh? Una mezcla explosiva. Pero un susto agradable. Que no tenéis que perderos. Fernando, yo te doy la enhorabuena por este nuevo trabajo. Prometo acabar de leérmelo del todo y sobre todo seguir disfrutando con él, con esa mezcla entre misterio, Yeti, del cual hablaremos en otro momento desde el punto de vista más científico como biólogo, ese bichito pequeño que puede acabar con el ser humano, las aventuras, una mezcla perfecta. Gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias y yo invito también a todos los oyentes que quieran empezar a leer la historia, que lo puedan hacer en la página web mía en www.lopezdeloso.com y allí pues tendrán los primeros capítulos, bueno, pues para que vayan entrando en contacto, a ver si les gusta. Seguro que sí. Gracias. Tenemos pendiente repetir viajes, ese que hicimos a Egipto hace 16 años. Sí, señor, mi primer viaje. Sí, pues tenemos todavía que hacer unos cuantos y yo me apunto a ese proyecto Ukupacha para seguir por lo menos asistiendo al descubrimiento de un montón de cosas nuevas que pueden cambiar esta historia de la civilización que hemos contado tan mal. Pues descuida que en cuanto se vayan produciendo tú serás de los primeros en saberlo. Gracias, fuerte abrazo, estamos en contacto. Muy bien, un abrazo, Miguel. Hasta pronto, Fernando. Hasta luego. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Y seguimos adelante. No hace mucho nos visitó un experto en el mundo de las brujas. Sobre ellas vamos descubriendo a medida que tenemos más información que se han escrito muchas mentiras y como el tema aún tiene muchas respuestas, hoy vuelve con nosotros. El mundo de las brujas nos espera tras esa introducción y Ángel Gari es nuestro invitado. A lo largo de los próximos minutos nos preparamos para recibir unos personajes que han poblado la imaginación de millones de personas a lo largo de los siglos. Nos referimos a las brujas, esas mujeres repudiadas, causantes de todo tipo de males a lo largo de la historia. Pero parece ser que la historia no ha sido muy justa con ellas y a su alrededor se han fraguado leyendas poco reales. En los próximos minutos, en compañía de nuestro invitado, todo un experto en la materia, os invitamos a descubrirlas un poco mejor, alejando leyendas e historias poco reales.
brujería es algo que desde siempre nos interesa mucho en este programa. Nos vamos hasta Huesca a hablar con todo un experto, Ángel Gari Lacruz. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros, Ángel. Igualmente. Doctor en Historia y director de un museo de creencias eres. Sí, y religiosidad popular del Pirineo Central. Del Pirineo Central. Luego me vas a contar algo de ello, ¿te parece? Sí, vale. Porque vamos a tener una cita pendiente ahí. ¿Por qué te interesó a ti como doctor en Historia esto de la brujería? Bueno, me interesó porque, a ver, en principio me plantearon como temas de investigación asuntos que no me interesaban ni lo más mínimo, como la producción del trigo en el tercer cuarto del siglo XVIII en el norte de la provincia de Huesca. Ajá. Y yo quería un tema, me interesaba, yo dudaba que me lo aceptaran en aquellos años. Sí. Bueno, finalmente me lo aceptaran y bueno, me ha permitido el tema de la brujería, pues abordar en lo que es la brujería en sí, pero también comprender a través de las manifestaciones de la brujería, de las persecuciones y demás, me ha permitido comprender otras muchas dimensiones de la historia. Entonces, tanto la documentación histórica como el trabajo de campo que he realizado sobre este tema, para mí ha sido extremadamente enriquecedor y he tenido que cambiar varias veces de opinión. Sí. De opinión acerca pues de las brujas, de los tribunales, de tantas cosas, ¿no? Qué poco sabemos o la historia ha demostrado acerca de este tema, ¿verdad, Ángel? Poco, y en el momento actual desde algunos sectores se está distorsionando mucho, puesto que desde sectores radicales feministas se apoyan en unas hipótesis que no tienen fundamento real histórico. Uh-huh. No digo que hoy, como otras cuestiones, no se hayan podido crear o recrear determinadas líneas en nuestro tiempo, pero desde luego no tienen fundamento histórico en el tiempo que denominamos de las brujas. Ya. Vamos a ir tratando de averiguar unas cuantas brujitas que había por ahí por Aragón, pero dime qué es la brujería. Tendrás que volver a repetírmelo varias veces. Bueno, ¿cuándo surge y qué es la brujería? A ver, al primero voy a dar la definición antropológica, porque es la que pienso que clarifica más el concepto, y luego vemos eso cómo se contextualiza históricamente. Antropológicamente se considera bruja la persona que se cree capaz o se la considera capaz de una agresión mágica. ¿De una agresión mágica? Sí, primera cuestión. Segunda cuestión, habría según Evans Pritchard, un antropólogo muy famoso, que fue el primero que diferenció, bruja sería la persona que tenía poderes intrínsecos para dañar, también para curar, por ejemplo, pero fundamentalmente lo aplicaban para ser calificadas brujas como para dañar. Y hechicera era la persona que aprendía técnicas, fórmulas, manejaba oraciones, conjuros, libros, papeles mágicos, es decir, lo aprendido. Ajá. Estas diferencias en la historia son difíciles a veces de matizar, y porque los documentos pues reflejan la visión de la acusación fundamentalmente y de la tortura, y por remitirnos a contextos más o menos próximos en contextualización histórica, pues en la bruja, en el Éxodo 22 se dice: no dejarás vivir a la bruja. Es decir, que en el contexto bíblico ya estaba eso. El concepto de bruja también aparece, o de hechicera aparece en el mundo greco-latino, y luego se va configurando a lo largo de la historia con diferentes matizaciones y actuaciones. Porque, por ejemplo, a las brujas se les acusaba de producir envenenamientos, y eso luego podemos hablar del origen de ese tipo de cuestiones. También de causar la posesión demoníaca, de provocar daños, enfermedades y plagas en las personas y en los campos,
Y también, por supuesto, el tema de los aquelarres, aunque los aquelarres, dentro de las muchísimas acusaciones que hubo, fueron menores. Y aquí, como introducción, quiero comentar que el Pirineo y el Pirineo Central, en el tema del aquelarre, cobra una importancia excepcional. Las dos primeras acusaciones que se realizan en España por supuesta participación en conventículos se producen, una en Pont de Suert, es decir, justo en la frontera entre Cataluña y Aragón, y allí es acusada Valentina Warner por participación en conventículos, pero es denunciada a la justicia ordinaria. Y cerca de Jaca, en Cenarbe, es acusada poco tiempo después, 1498, la Narbona, por participar también y acudir a las landas de Buc. Estos dos procesos tienen una importancia muy considerable porque se encuentran en el ámbito del Pirineo Central y las brujas decía que volaban a lugares de la vertiente francesa. Y uno de ellos, el de las landas de Buc, es el primer lugar relacionado con el macho cabrío y con reuniones de brujas en las creencias de toda la cordillera pirenaica. Eso está al norte de Bielsa, de la frontera por Bielsa, está en la Nemesan, y la primera referencia documental a eso es de 1232 y está muy próxima a la creación del Tribunal de la Inquisición en Toulouse y la persecución de la herejía, y también en esta zona aparecen los primeros manuales de inquisidores, el de Bernard de Guy en el área de Midi-Pirinés y en la zona de Aragón y Cataluña del inquisidor Eymerit. ¿Cómo se nota que controlas, Ángel? Una misma pausa para la música y espera que volvemos. Antes de pasar a que nos cuentes, no tenemos mucho tiempo hoy, haremos más programas hablando de brujería, si te parece. Sí, lo que queráis. Pero antes de pasar a esos casos de Aragón curiosos, ¿la brujería por dónde se extiende en España? ¿Está en todas las partes, en toda la península? A ver, está en toda la península, pero el tema de los aquelarres como tales se dan más en la zona norte, con gran diferencia de España. Y sí que en el calificativo de brujas pues se aplica en muchísimos lugares de todo el país y hubo denuncias también en todo el país, menos quizás que en la zona norte, porque ahí no actuó. Recordar que las brujas fueron perseguidas por la justicia ordinaria en primer lugar, mucho más que por la Inquisición y también por la justicia episcopal. Entonces, esto no está investigado de forma homogénea en todas partes, pero, por ejemplo, hay de bastantes sitios los estudios que hizo Cirac o Blázquez o tantos otros, o María Jesús Torquemada en la zona de Andalucía, y ahí salen, y luego están también las brujas cervantinas, como la Camacha, la Cañizares, que también están en el contexto de la brujería. Incluso la tradición oral, que eso nos llevaría más lejos, también hay constancia y vínculos pues de incluso de las brujas de Aragón con la zona de Sevilla. Escucha, el fenómeno de la brujería no es solamente español, es un fenómeno es mundial, universal. ¿no? Universal. Es universal, tiene características propias que antropológicamente habría que matizar y históricamente y así, pero a mi juicio es universal, y entonces en Europa pues ha tenido características más unificadas, porque bueno, pues todo el ámbito de las relaciones de los estados y de los sistemas religiosos pues ha condicionado mucho las manifestaciones y los estereotipos que han llegado hasta nosotros. Y dime otra cosa, las brujas
¿cuántas fueron ajusticiadas en España? Es una pregunta que siempre nos han hecho antes de pasar a preguntarte si tiene que ver con el género femenino y una venganza. La cuantificación no está hecha. Voy a citar simplemente 3 tipos de datos para hacernos una idea. Para perseguir las brujas de forma intensiva, aquí en Aragón se promulgaron desaforamientos, es decir, privar de los derechos forales para perseguir a las brujas sin defensa, digamos. Entonces, de estos se promulgaron 38 en 24 lugares, para hacernos una idea. Y de esos solamente se conserva información de algunos casos, pero solamente en una zona de la Alta Ribagorza, en 1593, en 15 días se ejecutaron 22 brujas. ¿En 15 días? Sí. Esto nos da idea de cuál pudo ser la magnitud de las persecuciones. Paralelamente quiero decir que aparte de los tribunales hubo casos de ejecución por el propio pueblo de brujas, tanto en la época de que estamos hablando de las persecuciones como a finales del siglo XIX. Ya. Y finalmente quiero decir que, y esta es una de las cuestiones que tuve que modificar en mi postura personal, la Inquisición pues juzgó bastante benevolentemente a las brujas, y las persecuciones, las condenas a muerte, pues aquí en Aragón fueron unas 14, y la última sentencia aquí en Aragón a muerte fue tan pronto como en 1537. En Cataluña fue 1548 y le costó el cargo al inquisidor Sarmiento, porque no había contado con la Suprema de Madrid, y el inquisidor de la Suprema Vaca lo cesó por haber condenado a muerte a brujas. Y la última condena a muerte de la Inquisición española por brujería fueron los procesos del auto de fe de Logroño de 1610-1611. Otra pregunta. Dicen que el hecho de... Bueno, antes era cómo las mataban, cómo era la condena a muerte. Bueno, a ver... ¿Las quemaban vivas o...? Había... La Inquisición condenaba a la hoguera, pero quien ejecutaba la pena era, digamos, verdugos que no eran de la Inquisición, y la justicia ordinaria normalmente las condenaba, en la época de la Edad Moderna, las condenaba a la horca. Vale. Esta era la forma. Y luego hubo otras personas, tanto brujas como no brujas, que murieron en las cárceles. Es decir, tanto en la justicia ordinaria como en la Inquisición, hubo bastantes de los acusados que murieron mientras permanecieron en las cárceles. Hay mucha gente que piensa que esto de la brujería era una venganza contra determinadas mujeres que tenían un conocimiento y que estaban fuera del redil, es decir, que estaban fuera del dominio de cierto poder eclesiástico. ¿Qué crees? A ver, aquí hay dos cosas. El fenómeno de la brujería, como he dicho, va más allá que la persecución de los tribunales, y para eso pongo un ejemplo y contesto a continuación. Yo en mi trabajo de campo, desde finales del 19 aquí, he localizado 405 personas que, según la voz popular, como dirían voz y fama pública, eran brujas. La mayor parte de ellas se vivieron a finales del 19 y principios del 20. Y la mayoría de ellas no habían ejercido. Era un fenómeno de chivo emisario, de cargar con las culpas de las tensiones de la comunidad. Y doy otro dato concluyente para mí. En mi trabajo de campo he demostrado que en los pueblos menores de 100 habitantes había 60 veces más brujas que en los mayores de 1000. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Este es un dato concluyente. Quiero decir que algunas tenían conocimientos. Eso parece claro, puesto que, por ejemplo, las brujas de Aquelarre manejaban sustancias que modificaban los estados de conciencia, como la bufotenina o determinadas plantas, y el manejo de eso requería
conocimientos, diríamos, especializados y con cierto rigor, porque si se pasaban en la dosis el vuelo era definitivo. Ya. ¿Siguen existiendo las brujas ahora? A ver, ¿has hablado siglo XX? A ver, hoy en el medio urbano nos encontraríamos con personas que creen que los maleficios funcionan, todo eso. Eso en cuanto a la sociedad normal. Yo he conocido casos que lo atribuyen, otra cosa es la explicación más racional. Y luego está pues el movimiento de la brujería wicca, que se llaman brujas, y a mi juicio no entiendo el porqué, porque se podrían llamar simplemente magas o sabias, pero teniendo la connotación negativa de la historia, eso no se puede negar. Es vincularse a una noción que esto nos llevaría a un debate largo, negativa, que considero que es que en el momento actual, para ese tipo de brujería que estamos hablando, que se llaman ellas brujas, se tendrían que llamar de otra manera. Pero sí que existe, es mucho más limitado, y hay que pensar que, por ejemplo, en el momento actual, los supuestos casos de posesión que se han dado en los últimos en los últimos años, se han dado más en el medio urbano o pueblos grandes que en las poblaciones rurales, al contrario de lo que ocurría antes. Yo recuerdo pues todos los temas que ha llevado Fortea, o los casos de posesión que han ido saliendo en los medios de comunicación, o los casos atendidos en Italia por el exorcista de Turín. Yo estuve con uno de ellos en el programa La Clave con Balbín. Qué curioso. Hacemos también una pausa y vamos a que nos cuentes algunos casos de la brujería ahí en Aragón. Pocos minutos nos quedan, Ángel, desgraciadamente, pero bueno, tú has estudiado mucho ese casos de la brujería en Aragón. ¿Cuáles destacarías por su importancia? En Aragón yo destacaría como los casos, el caso más importante y de mayores repercusiones de la historia de la brujería en Aragón es la posesión demoníaca del Valle de Tena, que ha sido una de las más importantes de Europa, que se desarrolló entre 1637 y 1643, y por esto hubo 62 mujeres supuestamente posesas durante 5 años en 2 pequeños pueblos. Pero hay un escritor de la época, una especie de periodista, que hablaba de que Pedro de Arruebo había endemoniado a más de 1.600 personas. Por situar un poco la importancia del fenómeno, el rey Felipe IV ordenó subir al inquisidor general de Aragón, Bartolomé Guijarro y Carrillo, al Valle de Tena para investigar los acontecimientos, y el inquisidor, al cabo de 2 meses, murió. La correspondencia secreta de la Inquisición dicen como de posible muerte por hechizo de Pedro de Arruebo, puesto que tenía la mente lúcida, la mirada clara y la orina limpia. Os cuento esto porque, que se relacionen, hay muertes de inquisidores con acciones de brujas, hay, que yo recuerde, en España 2, y uno en Navarra, que se lo atribuían a unas envenenadoras. Yo propuse en el congreso que hubo hace poco sobre la brujería en los Pirineos, que se hiciera una investigación forense, se conservan los restos para ver si quedan vestigios de venenos en los huesos de este inquisidor. Bueno, entonces en el Valle de Tena, volviendo al tema, ahí se dieron fenómenos supuestamente paranormales en un volumen relativamente amplio. Pues se habla de que tenían una fuerza desproporcionada para ser mujeres, que cuando el inquisidor les dirigía a ellas en latín, ellas le replicaban sus argumentos en romance. Se habla de fenómenos de aportes de objetos que pasaban de una casa a otra, o se habla, por ejemplo, de manifestaciones de sacrofobia ante objetos o personas sagradas, es decir, todos los requisitos que las autoridades eclesiásticas
exigían para que esto fuera valorado como una posesión real. Como consecuencia de la posesión del Valle de Tena, Blasco de Lanuza, que era un hombre culto y que fue rector de San Diniés, de uno de los focos, escribió el tratado más amplio sobre demonología y ángeles, publicado en España en los siglos XVI y XVII en español, que es Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios. Y ahí yo ahí localicé la pista para luego desarrollar las investigaciones sobre este caso de posesión. Y a mi juicio la posesión, esto nos daría para hablar mucho, después de analizar todos los hechos, mi conclusión es que tanto por los síntomas, por la evolución de los hechos y por las circunstancias psicosociales y por los protagonistas que actuaron como desencadenantes, que fueron Pedro de Arruebo, que era un hombre inteligente, astuto, audaz, un terrateniente y con gran éxito con las mujeres, que se contraponía a una figura también de una gran personalidad y obsesionado por lo demoníaco, que era Blasco de Lanuza. Estos dos actuaron como factores desencadenantes. Luego hay todo un proceso, que es que los exorcismos, la presencia de los inquisidores, la muerte del inquisidor, todo eso actuaron como elementos amplificadores, y cuando desaparecieron los elementos desencadenantes, la posesión continuó siendo notable en esta zona del Pirineo, pero desapareció, volvió a niveles de normalidad. El fenómeno epidémico desapareció. Tendríamos que hablar algo largo y tendido sobre el asunto. Para terminar, Ángel, ¿crees en ellas? ¿Crees que tenían poder las brujas? ¿Les tenés miedo si te hicieran un hechizo a ti? No, yo cuento siempre lo siguiente. Yo en el tema he sido muy racional, muy crítico, pero yo no puedo decir que yo no voy a tener miedo o que no he tenido miedo. De hecho, cuando hice el trabajo de campo para el Consejo de Investigaciones Científicas, que fueron 600 entrevistas, yo contemplé la posibilidad de dos cosas que estadísticamente estaban previstas. Que después de hablar de brujas, por lo menos 2 personas morirían, porque eran muchas de ellas mayores, se hablaba en invierno, se hablaba en momentos en que pues la gente podía tener gripes o cosas, y tal cual estaba calculado se produjo. Es decir, a mí no me afectó en ese momento, pero yo me pude sentir afectado en algún momento por las circunstancias, y yo no, hasta ahora no, pero no digo que en un momento determinado, digamos, el análisis racional no siempre controla la parte emocional, ¿no? Un segundito y damos una dirección para ese museo que queremos visitar. Ángel Gari Lacruz, un invitado que volverá al programa, que tiene un museo. ¿Forma de conectar con ese museo, Ángel? ¿Dónde tenemos página web? El museo está situado al norte de Barbastro, es decir, la provincia de Huesca, al norte de Barbastro, en la carretera que se dirige al túnel de Bielsa, es decir, a la frontera. Queda en el kilómetro 32. No tiene pérdida, porque la gente que vaya por esa carretera, en el pueblo de Avizanda hay una torre del siglo XI, una torre medieval excelente que domina todo el horizonte, y al lado, en la antigua abadía, es donde está el Museo de Creencias y Religiosidad del Pirineo Central. Este museo, que a quien quiera visitarlo, pues que quedan invitados. Antes, ahora en verano estará abierto julio y agosto todos los días, pero antes está abierto únicamente los fines de semana. ¿Hay una página web o algo? Las páginas web, ha habido alguna modificación, entonces las decimos el próximo día. Vale. Y si no, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros les dirigimos a esa dirección del museo. Y bueno, Avizanda, ya digo, es un entorno excelente como población típica, pero luego el museo
pues hay como muchas piezas que en otro momento podemos pormenorizar, muy singulares. Hablaremos de ello y no nos perderemos la visita. Ángel, gracias. Gracias por tu aportación, estamos en contacto. Adiós. Un fuerte abrazo. Bien. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Aquí en Radio Nacional llegan las noticias ahora de las 3. Bueno, habéis escuchado el saludo de James Redfield, el autor de las 9 revelaciones, la 10ª, la 11ª y la 12ª, que vino a presentarla a nuestro programa. James Redfield, al final no le salía el blanco y le tuvimos que ayudar un poco. Como digo, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, el momento de hacer una pausa, toda la información y enseguida regresamos. Recordar que mañana tenemos ese programa especial acerca de los mediums con invitadas de lujo, hablando, posiblemente nunca habréis oído un relato tan extenso sobre todo ello y escuchando sus propias experiencias, ya veréis qué interesante. Toda la información sobre el mundo de los mediums y muchos ejemplos esperan mañana aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Y más tras las noticias, Vicente Romero nos contará alguna de sus experiencias con el miedo y seguiremos con algunos consejos. Consejos prácticos de algo que nos habéis pedido, la geobiología, algo que nos puede ayudar en nuestra vida. Las noticias y enseguida regresamos. No os vayáis, estamos en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y es la hora de volver a llenar las ondas de Radio Nacional de Misterio. Nos queda todavía mucho por contaros. Recordar mañana esa cita con los mediums. Seguramente no habéis escuchado un programa como el que os vamos a ofrecer con todos los datos y con 4 testimonios de personas implicadas en ese mundo. Para no perderlo y disfrutarlo. Y ahora vamos a saludar a nuestro compañero, un periodista de pro. Ha viajado por los 5 continentes y nos deleita con sus reportajes en Informe Semanal. Él también ha tenido encuentros con el misterio. Mirad lo que nos contaba Vicente Romero y después no os olvidéis de que vamos a hablar de geobiología. Tú me decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarlo. Yo vi un diablo en Haití, lo vi físicamente en Haití, el país del que vamos a hablar dentro de un momentito. Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicarlo así en 3 minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la 9ª Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme. ¿Por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco. Están acostumbrados a estas cosas. Entonces me acerqué a aquel edificio en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel y entré dentro del hotel
conforme me aproximaba al hotel y entraba dentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío. Y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije: bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós buenas. Me marché y no le di más importancia al tema hasta que, unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del hotel, Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas, he pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no. Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste? Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado, iba a decir gracias a, bueno, por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces, pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo, cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo. Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra. Sí, yo en Tíbet, bueno, hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera. Pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura, no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo a ¿Esa es la historia del anillo? Esa es la historia que tú querías que contara del anillo, claro, efectivamente, claro, ¿no? Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire, y iba con prisa. Y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura
me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran, aceptó absolutamente en todo. Me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío. No valía dinero. Yo le regalé un llavero sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente, yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida, no voy a decir cuándo. Funcionó. ¿Y te funcionó? Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años, y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía, me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Y efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hay muchos sucesos que no tienen explicación. Ahí nos relataba Vicente Romero algunos de los suyos. Además, en los próximos minutos vamos a recibir a 2 invitados expertos en el mundo de la geobiología. Este es uno de los muchos temas que nos habéis pedido que tratásemos. Hemos rescatado de nuestro archivo una entrevista realizada con uno de sus impulsores en España, Mariano Bueno. Tiene la garganta un poco estropeada, pero se le entiende. Ya veréis qué interesante. Estar atentos a los consejos que nos dan, nos pueden ser muy útiles para la vida diaria, ya veréis. Dicen que están en todas partes, rodeando toda nuestra vida. Pueden llegar a afectarnos tanto que incluso nos pueden provocar un cáncer. Antes no se conocían, salvo por algunos sabios de la antigüedad en las diferentes culturas. Hoy sería un pecado no tenerlas en cuenta. Hasta tal punto son importantes que se ha creado una moderna ciencia que estudia las energías y las influencias en el ser humano. Su nombre es la geobiología.
Y esta noche volveremos a hablar de ella con su precursor en nuestro país, a quien ya vamos a saludar, Mariano Bueno. Don Mariano, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Un poco afónico, pero muy bien. Qué poca voz te queda ya. De eso seguro que tanto hablar, Mariano. A veces es un problema, sí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos por primera vez de este tema en España hace un montón de años ya? Sí, hace bastantes años y realmente seguía sorprendiendo tanto como puede sorprender ahora. Cierto. Pero sigue siendo tan vital y tan importante el difundirlo como lo es ahora. Y la que has montado en todo este tiempo, tú solo, bueno, con ayuda de otra mucha gente, pero tú fuiste el primero en hablar de estos temas en España. Aunque no fuera el primero, porque la revista Integral y Serafín San Juan me precedieron, pero de alguna forma el poder difundirlo al máximo de gente a través de los libros, de cursos, de conferencias, yo creo que ha servido un poco para que la gente tome conciencia y para que un gran número de interesantes personas se hayan unido en nuestra asociación, en GEA, para seguir este trabajo. Mariano, bueno, una de las primeras personas, si no la primera, que habló de este asunto en nuestro país, y bueno, se ha pateado todo el país haciendo trabajos, dando conferencias, sobre todo por tratar de divulgar este tema de la geobiología. Y saludamos a nuestro segundo invitado, Jesús Castellanos. Buenas noches, don Jesús. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, básicamente bien. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí, porque comentabas que te acuestas a horas normales y decentes. Sí, yo trato de añadir hábitos sanos a mi vida, entonces normalmente no es mi hora. Yo por eso te lo agradezco que estés aquí a estas horas. Vale. Él es profesor de tecnología. De tecnología, sí. En un instituto cerca de Madrid. Mariano. Sí, sigo aquí. En cualquier momento que quieras dejamos de hablar, porque no quiero forzarte mucho con esa garganta que tienes, ¿vale? No, de momento ya sabes que hablar me gusta y compartir también, y haremos un esfuerzo. Lo siento por los que nos están escuchando, porque oyen interferencias en mi voz. Yo estoy contento de volver a reencontrarte de nuevo y de conocer a Jesús Castellano, que si me permites hablar tres minutitos con él. Tenemos toda la mesa, parte de la mesa en nuestro estudio en aparatos. Luego Jesús nos va a contar lo que es. Hay un gausómetro, un aparato para medir radioactividad. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el gausímetro mide campos electromagnéticos. Tengo un medidor también de campo eléctrico simplemente. El contador Geiger mide la radioactividad, mide básicamente radioactividad gamma. Entonces, en cualquier sitio donde nos movamos hay radioactividad gamma. De hecho, hemos estado midiendo por aquí antes y bueno, pues hay una radioactividad típica de Madrid, ¿no? No hay mucho más problema. Esto en cuanto a los aparatos de tipo tecnológico. Luego tienes varillas que a lo largo del programa vamos a ir comentándolos para qué sirve cada una de ellas. ¿Te acuerdas, Mariano, cuando hacíamos esos experimentos con las varillas? Exactamente, y explicábamos por radio cómo fabricárselas y cómo utilizarlas, y mucha gente luego nos llamaba para contarnos sus experiencias. Aquel año yo creo que se acabaron las perchas, porque habías dicho que servían las perchas, se terminaron todas las perchas que había para fabricar varillas. Qué curioso. Jesús, ¿tú por qué te metiste en estos temas? Me comentabas que por causa de tu hijo. Sí, bueno, yo tengo un hijo y nació, al poco tiempo de nacer empezó a tener unos problemas de eczemas extendidos en toda la piel. Y la medicina oficial lo único que nos proponía era cremas de cortisona, pastillas antihistamínicos y tal. Claro, para un bebé de 3 semanas, que es cuando empezamos a tener problemas, nos pareció un poco fuerte. Aparte que lo dimos una vez, a los 15 días otra vez estaba allí presente el eczema, ¿no? Entonces empezamos a buscar y pues dimos primero con algunos médicos alternativos. Al final pues acabamos con masajes y la verdad es que cuando te metes en el mundo un poco alternativo tienes que pasar forzosamente por la geobiología, ¿no? En el momento que yo oí hablar de la geobiología, hice llamar a un prospector que vino de Barcelona y pues estuvo midiendo la casa, nos permitió colocar en buena posición la cama. Curiosamente nuestro peque había dormido muy mal siempre, se despertaba mucho por las noches y tal. Con los masajes mejoró, pero definitivamente también acabó mejorando. Ahora mismo duerme toda la noche perfectamente desde que cambiasteis la cama de sitio. Cambiamos la cama de sitio. No está orientada hacia el norte, ya hablaremos luego de eso. Está hacia el este, pero está en una zona neutra, es decir, que está fuera de la línea de Harman y tal, que ya veremos luego. Atentos a nuestros oyentes que no conocen el tema. Es tan importante que, según dicen los expertos, si estamos durmiendo en una mala posición podemos llegar a provocarnos un cáncer. Hay mucha gente que ha muerto de esta enfermedad
enfermedad por estar durmiendo en una posición equivocada. De ello vamos a hablar esta noche y lo haremos enseguida después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Nos vamos después de esa introducción. Las radiaciones telúricas y sus efectos sobre los seres humanos forma parte de un programa llamado genéricamente Fronteras de la Ciencia y está siendo desarrollado por un instituto de investigación de Zúrich. Aquí se ordenan y se publican documentos e informes que representan una ayuda inapreciable para quienes trabajan seriamente en este campo de investigación. Es un centro de documentación para aquellos fenómenos que caen fuera del ámbito de lo estrictamente científico. Las radiaciones procedentes del interior de la Tierra son precisamente un fenómeno de esta índole y motor del tema que hemos convenido en llamar lugares telúricos. Casi todos los procesos que se originan en la naturaleza, tanto en el cosmos como en nuestro propio planeta, se producen bajo la influencia de fuerzas electromagnéticas. La geobiología estudia todo esto. Pero, ¿qué es la geobiología? ¿Cómo podemos beneficiarnos de ella? Oigamos a nuestros invitados. Pues vamos a intentar definir para quien no conoce el tema de la geobiología. Si me permites, vamos hasta Castellón a hablar con Mariano. Jesús, Mariano, pues adelante. Primero decir, yo creo que fuimos los primeros en hablar de este asunto, ¿verdad? En la radio, por lo menos, Mariano. En la radio, sí, de los primeros en abordarlo con profundidad y de alguna forma incluso con testigos directos de, pues como ahora nos ha comentado Jesús, de su propia experiencia. Y cuando decimos que unas radiaciones pueden producir un cáncer, pues estamos hablando de algo realmente serio, por un lado, y constatado continuamente con nuestros estudios, porque está claro que radiaciones, los seres vivos han estado siempre expuestos a radiaciones tanto cósmicas como terrestres, pero lo que ha descubierto la geobiología es que hay puntos, zonas concretas de la Tierra donde se descarga mayor número o mayor cantidad de esta radiación, que puede ser una alteración del campo magnético, o puede ser radioactividad, puede ser radiación gamma, como nos contaba Jesús, o incluso partículas alfa o beta. Y si ese punto de mayor descarga, parecido un poco a un punto de acupuntura o un chakra, corresponde donde hemos construido la casa, pero sobre todo en un lugar donde pasamos muchas horas, como puede ser la cama o puede ser el lugar de trabajo, el cuerpo va acumulando esta radiación hasta que llega un momento que le produce una serie de alteraciones que pueden ir desde simples alteraciones sin mayor importancia, problemas reumáticos o dolores articulares, hasta verdaderos problemas degenerativos. De verdad que no quiero hacerte que hagas un esfuerzo, Mariano, me da pena sentirte así con esa voz. ¿Estás bien? Estoy muy bien, perdón, solo que pues estos días, por una serie de problemas y de cambios de tiempo, se me agarró la garganta. No. Por lo demás vamos, mis amigos además me conocen que es habitual, es mi punto débil. Sí. Cada vez que duermo poco o hago algún exceso con los viajes y tal, casi siempre es la voz, pero no pasa de ahí, de ser un problema simplemente de faringitis o de problemas de voz. Bueno, pues si está bien, ¿no haces esfuerzo? Lo siento por las interferencias que oye la gente que no me oye bien, pero la verdad es que, aunque quizás pues yo veo que Jesús está bastante preparado para dar todas estas explicaciones, pues a lo mejor pueden, de alguna forma, los oyentes seguir mejor el tema a través de él y conseguir mejor información, tal vez. Bien, pero espera, yo quiero que nos cuentes, pues tú eres un poco el padre de esta historia en España. ¿Qué es la geobiología? ¿Qué definición se puede dar de geobiología? Bueno, el diccionario la define como la ciencia que investiga la relación entre las radiaciones del cosmos y de la Tierra y su relación con la evolución de las especies en el planeta. O sea, como decía antes, todos los seres vivos hemos evolucionado en contacto directo continuo con radioactividad, con ondas electromagnéticas, radiaciones diversas, y existe una especie de umbral de tolerancia ambiental. Existe una radioactividad ambiental, existe una radiación ultravioleta más o menos estable,
Y el problema aparece en el momento en que estas dosis ambientales se multiplican o se duplican o se incrementan. Y esto puede ser por fenómenos naturales o artificiales. Hasta hace poco solo recibíamos radiación de la naturaleza. Ahora los propios seres humanos fabricamos grandes dosis de radiación, como hemos demostrado con las pruebas nucleares o con todo el tema de los campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia, pues los famosos tendidos de alta tensión, transformadores y electrodomésticos de los que nos hemos rodeado en el hogar. La geobiología en un principio, en los años 50-60, a través de investigadores como el Dr. Harman y otros, descubrieron que muchos pacientes pues tenían recaídas o no recuperaban su salud, excepto cuando marchaban de casa. Empezaron a sospechar que en las casas pasaba algo que afectaba la salud de la gente. Empezaron a investigar y descubrieron pues que la mayoría de estas casas con trastornos serios de los pacientes estaban situadas sobre fallas geológicas, llenas de agua subterránea u otras alteraciones magnéticas. Y a partir de ahí empezaron a investigar cómo podían influir estas radiaciones en la salud de las personas y a establecer una ciencia que con el tiempo ha recibido este nombre, geobiología, que sería un poco el estudio de geos, de la Tierra y la vida. Lo cierto es que en un principio solo estudiaban pues las radiaciones o energías procedentes de la Tierra, de geos, y con el tiempo hemos tenido que ir añadiendo todo lo artificial, líneas eléctricas, campos electromagnéticos, radioactividad artificial, etcétera. Te dejo descansar un segundito. Preguntamos a Jesús la historia, ¿cuándo surge exactamente la geobiología? Si puede ser breve, porque enseguida vamos a entrar, esto es un aviso para nuestros oyentes, en cosas prácticas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida, saber si tenemos la cama bien colocada y sobre todo intentar salir de las zonas que aquí se llaman, en geobiología se llaman zonas geopatógenas. Un poco la historia surge. Bueno, la geobiología, el nombre es moderno, pero el tema se está estudiando desde la antigüedad. El Feng Shui de los chinos. Exactamente. En China existe el Feng Shui, que es un arte de la quiromancia china, que ya pues incluso prohibía edificar en zonas que ellos consideraban encima de las venas del dragón, que nosotros entendemos que será probablemente las venas de agua. Entonces, en esa época ya se tenían en cuenta estas cosas. Los celtas también, en las representaciones, en los monumentos, siempre se encuentran serpientes, que la serpiente simboliza ese elemento que no vemos, que normalmente es el agua. Los romanos solían, antes de decidirse a instalar un pueblo en un sitio o en otro, pues dejaban pacer un rebaño de ovejas y durante un año, y cuando terminaba este año pues había expertos que descuartizaban a estas ovejas, observaban las vísceras, sobre todo el hígado. Parece ser que el hígado es la víscera donde más se puede ver la alteración debida a las alteraciones, a las radiaciones que estamos hablando. Entonces hay escritos, hay grabados donde reflejan cómo tiene que estar el hígado de una oveja, pues para que esté bien, y si está mal, qué tipo de radiaciones y qué inconvenientes hay en esa zona. El caso es que no instalaban un pueblo si no había un estudio previo antes. Hoy día, pues claro, se instalan las ciudades y los barrios pues por criterios de otro tipo. No tiene nada que ver con económicos, especulativos y tal. No se tiene en cuenta pues la salud, un poco la higiene de la zona, ¿no? Entonces, es decir, que hay precedentes muchos, ¿no? Antes de lo que es llamado hoy geobiología. Ya. En otro tiempo, Mariano, hablábamos de los animales, que eran una buena guía para elegir los buenos lugares. Recuerdo que donde los perros se ponían era un buen lugar, y los lugares que buscan los gatos eran lugares que había que tener un poco alejado del ser humano, ¿no? Totalmente. Los perros tienen una sensibilidad a las energías muy, muy, muy desarrollada, y instintivamente van buscando los buenos sitios. Si nosotros les observamos, o si tenemos un perrito en casa y le dejamos libre, veremos que hay rincones y hay espacios en las habitaciones que siempre son sus preferentes. Esto nos debería servir como un barómetro energético para buscar esos buenos sitios. En cambio, los gatos tienen la tendencia a cargarse de estas radiaciones y buscan donde hay más electricidad estática o donde hay más radiación en general. Por lo tanto, estos lugares serán los más negativos para nosotros. Hay anécdotas, como el otro día,
que hablando con un amigo, pues le comentaba el tema de las radiaciones y que podía crear trastornos, y yo estaba viendo que él estaba mal de salud, y quise preguntarle si tenía alguna relación con el lugar donde descansaba, y me dice, no, el lugar donde descanso tiene que ser muy bueno, porque en mi cama siempre están durmiendo los gatos, y los gatos no son tontos. Y entonces cuando le dije, bueno, pero es que si tienen los gatos siempre ahí, es que ahí debe haber mucha radiación y eso es lo que te está afectando. O sea que podemos utilizar los animales como elemento diagnóstico. De hecho, tanto los perros como las vacas, los caballos, son animales muy sensibles que buscan instintivamente siempre los buenos sitios, y que cuando están encerrados en espacios pequeños hay que buscarles estos buenos sitios, si no ellos también enferman. Ya. Jesús, antes de pasar a la segunda parte en la que vamos a ir ya a cosas concretas, ¿qué tipo de energías o de radiaciones son las que pueden ser negativas para el ser humano? Si se pueden definir de alguna forma. Bueno, hay energías controlables técnicamente ya, pues lo que son todas la contaminación electromagnética generada por el hombre. Cuando hablas de eso, ¿qué son? Pues todo lo que genera cualquier aparato eléctrico, es decir, la televisión, electricidad, sí, cualquier hilo conductor por donde pasa electricidad genera un campo magnético, es decir, que genera como un imán alrededor. Y bueno, si en vez de un hilo tenemos un transformador, ya el campo magnético es mucho más amplio, precisamente porque la transformación de voltajes, por ejemplo, se hace creando campos magnéticos y luego a partir de ese campo magnético generando electricidad. Es decir, que todo lo que sean televisiones, aparatos con transformadores, con motores, todo lo que lleve un motor dentro, está generando un campo muy amplio, un campo electromagnético. ¿Que puede ser negativo para, o que es negativo para el ser humano? No es que pueda, es que es. O sea, hay suficientes estudios a nivel internacional de los que podemos hablar que muestran claramente cómo afecta a la salud. ¿Te parece que hagamos una prueba? Tenemos una televisión aquí que acabamos de encender en el estudio. Tú tienes un aparato para medir esos... Además es un aparato que hace mucho ruido, ¿no? Pues sí. Acabamos de encender la televisión. Vamos... Bueno, este aparato es un gausímetro y según nos acercamos a la tele va subiendo la radiación. Aquí, bueno, aquí ya se sale... está a tope la aguja. Está a tope la aguja, quiere decir que estamos a más de 1000 nanoteslas, 10 miligauss. Eso significa que... Eso, según los criterios que se están empleando sobre todo ahora, hay una normativa sueca. Bueno, ya podemos hablar luego de este tema. A partir de 250 nanoteslas está considerado peligroso las estancias prolongadas. Es decir, que estar cerca de esta televisión, que está... ¿Lo tiene más o menos a 1 metro el aparato? Sí. Nosotros estamos a 2 metros más o menos. Sí, pues ahora mismo estaríamos en zona un poco peligrosa. Habría que alejarse, pues... Ahora mismo de esta televisión habría que alejarse del orden de 2 metros para estar un poco libre de esa radiación. Tenemos también un reloj ahí. El reloj también está emanando bastante radiación. Es decir, es un poco menos que la televisión. Sí, hay que señalar que es un radiodespertador. Los que están conectados a la red, los que llevan pilas... Sí, te escuchamos, Moreno. Sí, que los que llevan pilas, su campo magnético es muy débil, de unos centímetros, pero los que están conectados a la red, que llevan un transformador, como decía Jesús, ese transformador genera un campo electromagnético cuya intensidad pues está entre medio metro, intensidad digamos problemática, puede estar entre medio metro y 1 metro, y el problema más grave es que como suele estar en la mesita de noche casi pegado a la cabeza, esas ondas electromagnéticas de 50 ciclos por segundo alteran las ondas cerebrales. Sí. Es verdad que por la noche pues tenemos pesadillas o insomnio, o nos levantamos por la mañana con la cabeza muy cargada y lo achacamos al estrés, al trabajo, a 1000 cosas, y lo último que se nos ocurre es que es el radiodespertador. Yo recuerdo varios casos de gente que hicieron la prueba tan sencilla de desconectar varias noches el radiodespertador o alejarlo más de 1 metro, y se han sorprendido de ver que pueden descansar perfectamente y olvidarse de sus migrañas, por ejemplo. De eso hablaremos en la segunda parte del programa, si te parece, Mariano. Hemos apagado la televisión, Jesús, ahora ya sigue habiendo... Bueno, está en... Ya no está en stand-by. Todavía sigue teniendo... Tiene un poquito, muy poquito. Hay que tener cuidado porque algunas televisiones, en concreto la de mi casa, aunque si lo dejamos en stand-by, es decir, lo apagamos con el telemando,
hay una parte del transformador que sigue emanando bastante radiación. Y otra cosa que quería decir antes también es que la radiación no solamente es hacia adelante, hacia la pantalla. La radiación electromagnética es como una esfera, es decir, va hacia todos los sitios y el centro está en la televisión. Esta radiación atraviesa cualquier tipo de muros, da igual, es decir, que una televisión que está detrás de un tabique está radiando en la misma distancia hacia adelante de la pantalla, hacia atrás de la pantalla, a través de los tabiques que haya por medio. Ya. En la segunda parte del programa, que vamos a entrar enseguida, vamos a ver más casos. En el Instituto de Biología de la Construcción de Rosenheim se investigan algunos aspectos de la relación que existe entre la vivienda y su influencia en la salud y en el bienestar de las personas. El profesor Schneider. El objetivo fundamental de la biología de la construcción consiste en la edificación de casas y la decoración interior de las viviendas, intentando que cuando menos no tengan una influencia negativa sobre los seres que las habitan. Edificios en los que, por ejemplo, no haya aparatos y conducciones de cables que provoquen campos electromagnéticos perjudiciales para la salud. ¿Le ha sucedido que al levantarse por la mañana, después de una intensa noche de sueño, ha tenido fuertes dolores de cabeza? Tal vez pensó en ese momento que sería algo pasajero, y tal vez así fuera, pero en otros casos, ¿sabía usted que la ubicación de su cama puede ser la causante de todo ello? Sepamos más cosas sobre la salud y nuestra casa de la mano de nuestros invitados. Es decir, que dormir con un radiodespertador de esos cerca, además es reloj despertador cerca, que mucha gente tiene la costumbre, se puso de moda en un tiempo, sí. Y mucha gente lo hemos tenido en la cabecera de la cama, puede producir, como decía Mariano, dolores, jaquecas e incluso un mayor tipo de problemas, ¿verdad, Mariano? Sí, porque de alguna forma ese campo electromagnético es de 50 ciclos por segundo. Nosotros, para relajarnos y para tener un sueño reparador, tenemos primero que bajar al estado alfa de 12 ciclos por segundo y luego pues llegar a 7, incluso a 4 en un sueño muy profundo. Esto crea una hiperactividad mental que no permite un descanso y un sueño profundo, y puede ir pues de trastornos simples como puede ser ese dolor de cabeza o ese insomnio, o a la larga los campos electromagnéticos se ha visto mucha relación con depresiones, trastornos nerviosos profundos, y ya cuando esto va agravado por líneas de alta tensión cercanas a la casa o transformadores muy potentes, pues hay estadísticamente incrementos de leucemias infantiles, de tumores cerebrales y de enfermedades más graves. Ya. Hasta ese punto de grave puede ser el tema. Bastante, y por desgracia no se quiere un reconocimiento oficial de esto, porque implicaría pues grandes gastos en mejorar las instalaciones actuales, y por ese no querer preocupar a la gente, pues se sigue sometiendo a gran parte de la población a intensidades peligrosas. Ya. Yo recuerdo, Mariano, cuando hacíamos aquellos programas hace años, varios ejemplos que había, si puedes también, si quieres intervenir, Jesús, de pruebas que se habían hecho en Francia, de personas que vivían o dormían en un edificio alto, todos tenían la cama en el mismo sitio, y gran parte de ellos habían sufrido, incluso morían de cáncer en la misma zona del cuerpo. ¿Hasta ese punto de grave es el asunto? Pues de hecho, nosotros que estamos estudiando viviendas casi todos los días, lo hemos comprobado en varios edificios cuando tenemos ocasión de hacer mediciones en varias plantas y ver que, pues como la distribución de los espacios es muy similar en cada nivel, en cada piso, pues yo recuerdo un estudio, por ejemplo, en Valencia, donde en un bloque de 6 pisos, la escalera A había un solo caso de cáncer en todo el bloque, y la escalera B había de 1 a 3 muertes de cáncer por cada piso, por cada uno de los 6 pisos. ¿De 1 a 3? De 1 a 3. Entonces, cuando hicimos el estudio, encontramos una línea de 10.000 voltios pasando por la azotea de
de esa parte del edificio, un transformador de la compañía telefónica al lado izquierdo del edificio, casi pegado, y dos grandes corrientes subterráneas cruzándose en la parte del dormitorio de matrimonio, que era casi todo los casos. El vecino del piso de arriba había tenido un tumor cerebral, el de abajo había tenido, creo, cáncer pulmonar, el otro, bueno, una lista impresionante. Y bueno, de hecho, cuando fuimos a ver el edificio fue por nuevos inquilinos que al poco de estar en el edificio empezaron a tener trastornos y se enteraron de la problemática global. Y bueno, la verdad es que es para asustarse, ¿no? Ya. Y quizá a lo mejor no hemos hablado antes suficiente. Hemos hablado sobre todo de la contaminación electromagnética generada por los aparatos eléctricos, pero es verdad que hay otros tipos de energías que están procediendo del suelo principalmente, pues que son en toda la vertical de las corrientes de agua, como ha dicho ahora Mariano, o las fallas por donde habitualmente sale mayor cantidad de radiación. Esta radiación puede ser en forma de radiactividad gamma o puede ser también en forma de microondas. Es decir, que ahora mismo estamos viviendo en una ensalada de radiaciones que es absolutamente normal, pero precisamente hay ciertos sitios donde por el tipo, la característica del suelo, permite una salida mucho más fuerte de esa radiación, y si estamos encima, pues claro, el desgaste que nos genera es mucho mayor. Eso es lo que se llama, hay que vetar. Eso lo que se llama zonas geopatógenas. Eso es lo que llamamos zonas geopatógenas. En sí mismas esas radiaciones no son malas, lo malo es cuando se mezclan varias, ¿no? Normalmente cuando se mezclan más de una alteración, por ejemplo, si hay una vena de agua, si además la red del campo magnético terrestre, la que se llama la red Harman, si tenemos un nudo de esa red sobre una vena de agua y ahí tenemos la cama, es mucho más probable. Realmente eso es una zona geopatógena. Cuando hay una sola alteración, normalmente los problemas no suelen aparecer o aparecen a muy largo plazo. ¿Te acuerdas, Mariano, también ese caso que ocurría en Francia de un cuidador, una familia de cuidadores de un cementerio? Que no sé si lo recuerdas, que murió uno de ellos, sí. Se fueron, vino otra familia de cuidadores. Que tres familias se sucedieron y... Perdón, decían que eran los muertos del cementerio. Claro, o sea, que eso es algo que ha ocurrido mucho en muchas casas que uno pues alquila o va a vivir en ellas, empieza a tener trastornos de salud y problemas, investiga y pues averigua que los antiguos moradores o que se han sucedido varias familias con problemas muy parecidos. Entonces uno piensa que son remanencias de vivencias ahí que están impregnadas en las paredes, o malos espíritus o fantasmas, y luego cuando haces una medición geobiológica descubres los niveles de radioactividad altísimos o alguna geopatología que es la que está provocando los trastornos a cualquier morador que venga de nuevo a ese edificio. Sí, es curioso también que está ocurriendo, aquí en Madrid ya hemos tenido algunos casos de personas que incluso ven fantasmas, lo que se llama habitualmente fantasmas, ven figuras, y curiosamente esas apariciones siempre se dan en ciertos lugares de la casa. Es muy frecuente que esos sitios de la casa corresponden a verticales de zonas geopatógenas. Es decir, que parece que en una zona geopatógena, de alguna forma, cuando estamos encima, tenemos alteradas nuestras funciones mentales, y en función de la cultura en la que vivimos, pues podemos llegar a ver un fantasma, a la Virgen o Buda y tal. En todas las zonas donde vemos apariciones, yo estuve hace poco visitando no sé si me estoy adelantando al tema. Adelántate si quieres. Una ermita donde, pues tradicionalmente, está al lado de Molina de Aragón. Se llama, me parece que la Virgen de la Hoz. Y pues estuve mirando allí. Vaya sitio, Un sitio impresionante. Entonces parece ser que un pastorcillo, había una tormenta en una ocasión y se acercó a la peña esa a dormir y vio a la Virgen allí. Curiosamente, claro, la ves la peña y hay una fractura en toda la peña impresionante, es decir, que debe haber una falla justo debajo. Hay un manantial allí porque la gente vaya a recoger el agua y tal. Es decir, que confluyen la vena de agua, la fractura subterránea, todas las condicionantes para generar un punto geopatógeno. Una persona que duerme en un sitio así
puede ver desde, ya digo, desde fantasmas, la Virgen o cualquier otra cosa. Mariano, vete preparando. Recuerdo que hacías una lista de síntomas, por decirlo así, de una casa que no era sana. Pero también contabas otro caso, y siempre me acuerdo de ti. Cada vez que voy por una determinada carretera en Madrid, concretamente la Nacional 1, que es la Nacional de Burgos, hay un lugar donde hay un montón de accidentes. Una zona que es una recta y no tenía por qué haber accidentes. Recuerdo que en algún otro programa que hemos hecho se hablaba de en autopistas alemanas que se habían estudiado, en determinados lugares había una zona de esta geopatógena. Cuando los conductores pasaban por ahí les provocaba un estado alterado y de repente había accidentes de la forma más extraña. ¿Es así? Totalmente. Además, aquí en Castellón tenemos una zona muy concreta que está entre Castellón y Peñíscola, más o menos, a la altura más o menos de Alcalá de Chiver, que en plena autopista, además yo me he entretenido observándolo ya en varias ocasiones, contar la cantidad de frenadas y patinadas que hay marcadas en la autopista, pues viniendo desde Alicante, y me salía una media de 1 a 4 por kilómetro de autopista, y llegas a esa zona y tienes una media de 11 a 15, y hay un punto específico cuando se cruza una línea de alta tensión sobre una franja. Hay que decir que en la zona esta hay muchos corrientes de aguas subterráneas que alimentan los acuíferos de Peñíscola, donde sale un río justo al lado del mar, o las zonas de aquí se llaman marjales, así pantanosas, de Oropesa, de Alcocebre, y bueno, hay varios pueblos. Entonces, cuando en ese punto concreto, pues es sorprendente ver, y me comentaba un periodista de aquí la zona, que en este tramo ha habido en 10 años creo que son 1000 muertes en accidentes de carretera. Increíble. O sea, es impresionante y es para tenerlos en cuenta. O sea, cuando conduzcan por estas zonas que históricamente y son tramos bastante rectos, porque eso es lo que sorprende. Ese punto concreto que digo, cuando cruza la línea de alta tensión sobre la autopista, es una recta y está llena, pero hay una frenada detrás de otras marcadas sobre la carretera. Entonces, cuando uno va un poco cansado en días así de cambios atmosféricos, de cambios de presión atmosférica, esto crea unas alteraciones neuronales que en el momento de cruzar una de estas corrientes se produce una especie de pequeño shock. Uno pierde la conciencia momentáneamente y o se sale de la carretera o se estrella con el que viene enfrente. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Le decía a Jesús que si tenía algún caso así para contar de los que tú has estudiado. Bueno, muy recientemente he estado estudiando en una casa donde tenían al peque, tenían un hijo de unos 6 meses y con muchos problemas de sueño, es decir, que continuamente se despierta. Bueno, los padres estaban realmente cansados del tema, entonces oyeron hablar de la geología y hice un estudio primero previo a distancia, que a veces cuando hay tiempo y ganas se puede hacer, porque a veces en los pisos son pequeños y es difícil moverse, hay que moverse como varillas y demás. Y en este caso, pues ya vi que había una zona de la habitación donde había, pues yo detectaba algo como agua, ¿no? Una vez en el sitio me informaron de que esa zona, que es justo donde tenían la cuna, pues había un manantial que me enseñaron la fuente al lado. Esto era en Majadahonda, es decir, ¿en un chalet o algo? Bueno, no son chalets, pero son pisos, claro, de cierto nivel, para gente de cierto nivel adquisitivo. Era un piso enorme, muy bonito, pero estaba edificado sobre unas antiguas huertas y había mucha agua. De hecho, en el edificio de al lado tienen un drenaje continuo y caía justo en la vertical de esta habitación. Justamente al otro lado de la cama, pues vi unas sombras en la pared y pregunté, y me dijeron que es que allí tenían un perro y es donde le gustaba dormir. Y digo, pues mira, vais a poner allí la cuna y vais a ver. Y bueno, pues efectivamente parece que funciona, vamos, que está... El niño duerme mejor ahí. Claro. Mariano, algunos consejos, ¿cómo saber que una casa no es el mejor lugar para vivir?
principio lo más sencillo es observarse. Normalmente, si es una casa que ya vivimos, pues uno habrá observado que hay lugares donde se relaja más, donde está mejor, o puede hacer la prueba, como hacían los tibetanos, de ir cambiando el colchón de lugar durante un tiempo y allí donde descanse mejor, ese es el buen sitio. Habría que decir siempre de no crear problemas donde no existen. Si uno duerme estupendamente, tiene una salud envidiable y es feliz, pues que se olvide de corrientes telúricas y de radiaciones. Pero si hay trastornos, que busque. Naturalmente, cuando vas a buscar una casa nueva o comprar un terreno o una casa, pues la verdad es que no, es difícil experimentar. Entonces hay que observar. En las casas, las humedades en ciertas paredes delatan corrientes de agua subterránea. Las grietas también delatan fallas geológicas, que es por donde saldría más radioactividad y es donde hay más peligro incluso de cáncer en ese sentido. Los malos olores es la proliferación de ciertas bacterias que crecen más en ambientes ionizados, con ionización de carga positiva, y esto estaría indicando que la casa está, o una zona de la casa está sobre zona de fuerte radiación. Hay que decir que estas radiaciones son muy puntuales o muy específicas en determinadas zonas, y que es raro encontrar una casa que toda la casa esté enferma o sea problemática. Casi siempre hay zonas peores y zonas más favorables, y esto es para tranquilizar un poco a las personas y decirles que bueno, que siempre se puede recurrir a un estudio que te determine exactamente qué lugares son los más indicados para ese descanso y para ese recuperar la salud, y cuáles hay que evitar por sistema. Humedades, grietas y olores podrían ser algunos de los síntomas. Jesús... Bueno, también nos ha citado, pero de luego unas líneas de alta tensión al lado, un transformador, etcétera, pues desde luego también es un problema que hay que evitar, que se sigue construyendo casi en la vertical de líneas de alta tensión. El otro día también estuve en Aravaca. Me llamó una persona que se había comprado un chalet y bueno, oyó hablar de esto y de pronto se dio cuenta que su chalet, que no está terminado, pues está prácticamente debajo de... El suyo no está debajo, pero bueno, hay otros dos más allá, habitados ya desde hace 2 meses, a 8 metros de la vertical, cuando bueno, pues una línea como esa, que es de 440 kilovoltios, habría que recomendar no edificar a menos de 400 metros. 400 metros. Claro, es aproximadamente 1 metro por kilovoltio. Yeah. Es decir, y allí, bueno, pues estuve midiendo los chalés que están más cercanos a una hora, a las 3 de la tarde, que no es un momento donde haya mucha demanda de electricidad, pues estaba marcando ya más de 10 miligauss en la zona de los pisos más cercanos, o sea, 1000 nanoteslas. Yo creo que esas viviendas van a ser problemáticas. En Estados Unidos las viviendas así se venden a la mitad de precio ya, es decir, porque la gente está ya, conoce el tema y bueno, pues no quieren añadir un problema más, ¿no?, a los que ya tenemos de contaminación atmosférica, etcétera. Pero así como un dato, ¿la cama tiene que estar orientada hacia el norte para que uno pueda dormir mejor? Bueno, ahí parece estadísticamente las personas suelen dormir mejor. Es un problema, es un tema de polarización, es decir, nuestro cuerpo, el 80% es agua. La molécula de agua se comporta como pequeños imanes, es decir, que tiene un polo positivo y uno negativo, que acostumbra a orientarse según el campo magnético terrestre. Es decir, norte-sur. Por la noche pues se polarizan, si tenemos la cabeza hacia el norte, se polarizan, y digamos que las moléculas de agua tienen el mismo eje que nuestro eje corporal, y eso permite profundizar más en el sueño. Yo estoy viendo también en muchos estudios que los colchones que se utilizan habitualmente de muelles, que encima los anuncian como colchón de muelles, pues está generando muchos problemas, porque el muelle, que normalmente es de hierro, el hierro es un material, un metal que afecta totalmente el campo magnético terrestre. Entonces se pasa una brújula por la cama y se va viendo cómo va moviéndose la aguja para un lado y para otro. Es decir, que la gente que duerme encima de un colchón con muelles metálicos tiene por franjas, va polarizando, cada franja de su cuerpo está polarizada hacia una orientación distinta. Esto también está generando bastantes problemas. El mundo de la geobiología, un tema rescatado de nuestro archivo que ojalá os sirva de mucho. A nosotros nos ha servido de mucha utilidad en todo este tiempo.
por hoy terminamos, mañana más.